El cuchillo atravesó la garganta del insurgente tan rápido que ni siquiera tuvo tiempo de levantar su AK-47. La sargento Gracie Phillips retiró la hoja con precisión experta, girando ya hacia la segunda residente del albergue, que había cometido el error fatal de entrar en su cocina sin permiso. La sangre salpicó la encimera de acero inoxidable donde había estado picando verduras 30 segundos antes. El hombre gorgoteó una vez y se desplomó entre el refrigerador industrial y el especiero, su arma golpeando inútilmente contra el linóleo que había visto días más limpios, pero nunca tanta violencia. El segundo combatiente logró levantar su rifle hasta la mitad antes de que la bota de Phillips lo alcanzara en el plexo solar, empujándolo hacia atrás contra un estante de ollas que se desplomó con un ruido suficiente como para despertar a los muertos, lo cual era apropiado porque en unos 10 segundos, eso es exactamente lo que iba a hacer. Estaba preparando huevos revueltos para 100 marines cuando sonó la alarma. Ahora estaba cocinando algo completamente distinto, y el menú se había vuelto muy sencillo. Supervivencia o muerte, sin una tercera opción. Pero antes de mostrarles cómo una cocinera de Mesaul eliminó a 15 combatientes enemigos en 12 minutos usando utensilios de cocina, cuchillos de combate y un HK-416 que había escondido detrás de los sacos de flores. Deja un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Porque lo que estás a punto de presenciar no se trata solo de un tiroteo. Se trata del momento en que toda una base de operaciones avanzada se enteró de que la tranquila mujer que le servía la comida se había ganado su insignia de reconocimiento de la fuerza de la manera más sangrienta posible. Y nunca lo había olvidado. La base de operaciones avanzada Sierra 12 se alzaba en la selva colombiana como un tumor de hormigón que alguien había intentado disimular con sacos de arena y alambre de púas. La guerra contra los insurgentes del narcotráfico ya no era noticia, pero continuaba con una brutalidad implacable que convertía a tenientes llenos de ilusión en capitanes desanimados e hacía que los suboficiales de mayor rango empezaran a contar los días que les quedaban para jubilarse. La sargento de personal Gracie Phillips había estado asignada a la FOB Sierra 12 durante 4 meses, dirigiendo el comedor con la clase de eficiencia implacable que provenía de años de disciplina militar aplicada al noble arte de alimentar a personas que preferirían estar en cualquier otro lugar. Tenía 32 años, estatura media, complexión atlética, y se escondía bajo la ropa blanca de cocina que siempre estaba impecable, a pesar de trabajar en un entorno donde la limpieza era más una aspiración que una realidad. Cabello oscuro recogido en un moño tan apretado que parecía doloroso, silencioso, profesional. El tipo de persona que llegaba temprano, hacía su trabajo sin quejarse y volvía a su habitación sin socializar. Los marines la toleraban. Algunos apreciaron su cocina, que era significativamente mejor que la que habían probado en sus anteriores destinos. La mayoría la ignoró por completo, que era exactamente lo que Phillips quería, porque la sargento Gracie Phillips tenía un secreto enterrado en archivos clasificados que la mayoría de la gente en la FOB Sierra 12 nunca vería. Antes de ser cocinera, antes de solicitar el traslado al servicio de alimentación, antes de pasar 4 meses preparando comidas en silencio y evitando llamar la atención, había formado parte de las fuerzas de reconocimiento, las operaciones especiales de la Infantería de Marina, había participado en 3 despliegues de combate, había logrado 47 bajas confirmadas, tenía un historial de servicio que incluía operaciones tan clasificadas que oficialmente no existían, y una evaluación psicológica. Recomendó que fuera retirada de las operaciones de combate después de que su última misión saliera mal de maneras que aún le provocan pesadillas. La cocina era su terapia, la rutina, la previsibilidad, la simple satisfacción de transformar ingredientes crudos en comidas que sustentaban a los guerreros. No fue gloria. No fue emocionante. Pero era seguro. Y después de 18 meses haciendo cosas que la atormentarían hasta su muerte, la seguridad era exactamente lo que Phillips necesitaba. Al menos eso era lo que ella pensaba hasta las 4:30 de la madrugada de un martes, cuando todo se fue al traste. Ella estaba preparando el desayuno. Huevos revueltos, tocino, papas fritas, tostadas, café tan fuerte que quita la pintura, lo de siempre.
La primera ración era a las 5:30, lo que significaba que tenía que tener todo listo a las 5:15 para tener en cuenta a las inevitables llegadas tempranas que se saltarían su entrenamiento físico matutino para comer más. La explosión provino del perímetro oriental, un estruendo retumbante que hizo vibrar las ollas que colgaban de ganchos en el techo e hizo temblar los hornos industriales. Las manos de Philippe se detuvieron a medio movimiento, con el cuchillo suspendido sobre una tabla de cortar cubierta de pimientos picados. Su mente, entrenada por años de operaciones de combate, comenzó de inmediato a calcular evaluaciones de amenazas antes de que su pensamiento consciente pudiera procesarlas. Explosión única, carga explosiva o RPG. Atacar el perímetro este significaba que llegarían a la sección menos defendida. Agresión profesional, no acoso aleatorio. Esto estaba planeado. La alarma empezó a sonar. Ese chillido oscilante tan característico indicaba que la base estaba siendo atacada. Se desató un tiroteo con armas ligeras en todo el recinto. El agudo estallido de los fusiles M4 se mezcla con el más grave traqueteo de los AK-47. Muchos AK-47. Phillips se dirigió a la puerta trasera de la cocina, mirando hacia el exterior del recinto. En la oscuridad previa al amanecer, los fogonazos brillaban como luciérnagas mortales. Pudo ver a los marines saliendo apresuradamente de los barracones, algunos todavía poniéndose el equipo, otros ya respondiendo al fuego desde cualquier cobertura que pudieran encontrar. El ataque se concentró en las secciones este y sur, lo que significó que ella regresó a la cocina justo cuando la puerta norte se abrió de golpe y 3 hombres irrumpieron, con las armas en alto, los rostros cubiertos con pañuelos y bufandas tácticas. No eran narcoinsurgentes comunes. Se trataba de combatientes entrenados que se movían con una precisión táctica que denotaba experiencia militar. El primer hombre en entrar escaneó la cocina con su AK-47, buscando amenazas. Lo que vio fue a una mujer vestida con ropa de cocina blanca, de pie junto a una encimera con un cuchillo de verduras en la mano. Su arma comenzó a apuntar hacia ella, pero él ya la descartaba como no combatiente, concentrándose en las puertas donde podría haber resistencia armada. Ese despido le costó la vida. Phillips se movió con una velocidad que parecía imposible para alguien que segundos antes había estado picando verduras tranquilamente. El cuchillo de cocina salió de su mano con un lanzamiento que había practicado 10.000 veces, perfeccionado en sesiones de entrenamiento que la mayoría de los marines nunca experimentaron. Giró una vez, exactamente una vez, y se clavó en la garganta del insurgente justo encima del esternón, seccionando su arteria corroída y dejándolo caer como si alguien le hubiera cortado el suministro eléctrico. Ella ya se estaba moviendo antes de que él tocara el suelo, lanzándose detrás del mostrador de preparación industrial justo cuando el segundo combatiente abrió fuego. Los proyectiles perforaron el acero inoxidable y hicieron añicos los azulejos, llenando el aire de fragmentos y del característico olor a cordita. Phillips cayó al suelo y rodó, levantándose justo al lado de donde había escondido su arma personal 4 meses antes. Detrás de un saco de harina de 50 libras envuelto en hule y escondido donde ninguna inspección casual lo encontraría, había un fusil de asalto HK-416 con cañón acortado y silenciador. 4 cargadores unidos con cinta adhesiva al estilo Ranger, un arma que definitivamente no estaba autorizada para el personal de Mesaul, pero que Phillips había decidido que era una garantía necesaria contra precisamente este tipo de situación. La bolsa de flores necesitó 3 disparos, explotando en una nube blanca que proporcionó un camuflaje perfecto. Phillips emergió de la tormenta de polvo con el HK-416 ya al hombro. Su memoria muscular tomó el control como si nunca hubiera dejado de ser una operadora. El segundo combatiente vio aparecer el arma e intentó ajustar su puntería, pero estaba disparando un AK en modo automático con un entrenamiento mínimo, disparando balas al azar con la esperanza de que alguna diera en el blanco. Phillips disparó 2 veces, controló pares, al centro del cuerpo, y lo vio doblarse hacia atrás en la puerta. El tercer luchador era más inteligente.
Se había refugiado detrás de un refrigerador industrial y disparaba en ráfagas disciplinadas, manteniendo a Phillips a raya mientras maniobraba para obtener un mejor ángulo. En medio del caos de los disparos y las alarmas, pudo oír a más insurgentes entrando en el castillo por otros puntos de acceso. Esto no fue una prueba al azar. Estaban desalojando el edificio sistemáticamente. La mente de Phillips pasó al modo de combate que había intentado reprimir durante 4 meses. La evaluación táctica se automatizó. 3 hostiles confirmados en la cocina. Número desconocido en el comedor. Objetivo principal: sobrevivir. Objetivo secundario: impedir que el enemigo controle el casaca, que conectaba con la armería a través de un corredor de acceso que no podría defenderse si los hostiles se hacían con esta posición. Volvió a moverse, esta vez hacia la izquierda, utilizando la disposición que había memorizado a lo largo de 4 meses de trabajo diario. El lavavajillas industrial le servía de cobertura mientras ella se situaba a un lado del frigorífico. El insurgente que se escondía allí era bueno, pero había cometido el error de suponer que su oponente era un cocinero con un entrenamiento de combate mínimo. Phillips dobló la esquina a baja altura y a gran velocidad, con su HK-416 apuntando hacia donde sabía que él estaría. El combatiente la vio medio segundo demasiado tarde. Intentó girar con su AK. Le metió 3 tiros desde una distancia de 1,5 metros. El arma silenciada emitía fuertes sonidos de tos que se perdían en la cacofonía general de la batalla que asolaba el recinto. Cocina despejada. El comedor quedó afectado. Vulnerabilidad crítica del corredor al arsenal. Se dirigió hacia la puerta de conexión, recargando sobre la marcha con falta de práctica. La HK-416 se sentía como una extensión de su cuerpo. Todo control y manipulación se produce sin pensamiento consciente. 18 meses alejada de las operaciones de combate no habían mermado las habilidades que se habían grabado en su sistema nervioso a través de años de entrenamiento y despliegue. El comedor era un caos. Otros 4 insurgentes se movían entre las mesas, utilizando los pesados muebles como cobertura mientras avanzaban hacia el pasillo de la armería. Ya habían matado a 2 marines que estaban de servicio temprano. Cuerpos esparcidos cerca de la línea de servicio y charcos de sangre que se extendían por todas partes. Phillips sintió algo frío y familiar instalarse en su pecho. El distanciamiento analítico que permitía a los operadores funcionar en situaciones donde las respuestas humanas normales resultarían paralizantes. Había pasado 4 meses intentando evitar ese sentimiento, intentando ser normal, intentando olvidar lo que se sentía al ser la depredadora en lugar de la presa. Pero la sensación regresó como si nunca se hubiera ido. Y con ella llegó la terrible claridad que hizo tan efectivos a los marines de reconocimiento de fuerzas especiales. Identificó objetivos, calculó ángulos, midió distancias. El HK-416 arrancó sin problemas. En el sitio del punto rojo, encontró el primer perfil de hostiles mientras se movía entre las mesas. Phillips disparó 2 veces, lo abatió y pasó al segundo objetivo antes de que el primero hubiera terminado de caer. Los insurgentes reaccionaron con disciplina entrenada, devolviendo el fuego mientras buscaban mejor cobertura. Las balas pasaron zumbando cerca de la cabeza de Philip, lo suficientemente cerca como para sentir la presión del desplazamiento. Cayó detrás del mostrador, y la barrera de acero inoxidable amortiguó los múltiples impactos que la habrían matado. Pero ella ya había leído sus posturas, ya sabía hacia dónde se moverían. Esperó 3 segundos, contando mentalmente con perfecta precisión. Luego se levantó y disparó exactamente donde sabía que estaría el tercer enemigo. El hombre apareció en su campo de visión como si hubiera sido coreografiado, su AK acercándose hacia donde ella había estado parada. Los disparos de Phillips le alcanzaron en la parte superior del pecho, y el impacto lo hizo girar hacia un lado contra una mesa que se derrumbó bajo su peso. El cuarto luchador era más inteligente. Se había ocultado tras las líneas de servicio y la maquinaria industrial, utilizando la maquinaria pesada como cobertura mientras llamaba a sus camaradas en un español rápido.
La formación lingüística de Phillips era suficiente para comprender la idea general. Estaban encontrando mayor resistencia de la esperada. Necesitaban refuerzos. La mujer estaba armada y era peligrosa. Bien, pensó con fría satisfacción. Al menos alguien aquí entiende la situación. Oyó un ruido proveniente de la cocina. Más insurgentes entran por la puerta norte, que fue abierta. El panorama táctico era desalentador. Ella era una operadora con munición limitada que se enfrentaba a un número desconocido de hostiles que coordinaban su asalto. Según las estadísticas, debería replegarse, unirse a los defensores marines en el exterior y establecer un perímetro defensivo. Pero retirarse significaba darles acceso al pasillo del arsenal, y el arsenal contenía suficientes armas y municiones como para convertir esto de una incursión en un asedio prolongado que costaría la vida a decenas de marines. Phillips tomó una decisión que su evaluación psicológica había sugerido que ya no era capaz de tomar racionalmente. Decidió defender el castillo ella sola contra cualquier fuerza enemiga que pudiera emplear, porque algunas posiciones merecían la pena morir por ellas. El insurgente que estaba detrás de la línea de servicio hizo su movimiento, asomándose para disparar una ráfaga mientras su compañero le proporcionaba fuego de cobertura desde la cocina. Phillips ya se estaba moviendo, anticipando la táctica porque ella misma la había utilizado docenas de veces. En lugar de disparar a la derecha, se desvió hacia la izquierda, frustrando su cálculo de objetivos, y disparó 2 balas a través del panel de acero inoxidable de la línea de servicio, exactamente en el ángulo donde había calculado que estaría su torso. Los gritos confirmaron el impacto. El hombre apareció tambaleándose, con el arma olvidada y las manos agarrándose el abdomen donde las balas habían atravesado el acero y la carne. El tercer asalto de Phillips puso fin a su sufrimiento con una eficiencia mecánica. 5 bajas confirmadas. Número restante desconocido. Revisión de munición. Le quedan 2 cargadores más el parcial en su arma. Tal vez 80 rondas en total. Habría que hacer que contaran. Más insurgentes irrumpieron por la entrada de la cocina. Phillips contó 4 que se movían en parejas coordinadas con una disciplina táctica que confirmaba su evaluación inicial. No se trataba de insurgentes de narcotráfico al azar. Se trataba de una fuerza de asalto entrenada con experiencia militar. Retrocedió hasta la entrada del pasillo de la armería, utilizando el punto de estrangulamiento natural de la puerta para canalizar el ataque. El HK-416 disparaba en ráfagas controladas cuando aparecían los objetivos. Cada disparo, realizado con la precisión que dan lugar a miles de horas de entrenamiento. Cayó un enemigo, luego otro. Los supervivientes se pusieron a cubierto. Sus disparos de respuesta destrozaron el marco de la puerta, pero no lograron alcanzar la posición protegida de Phillips. Una granada rebotó hacia el comedor, girando sobre el linóleo con intención letal. Phillips lo reconoció al instante. Espoleta RGD-5 de la era soviética, de 4 segundos, con un radio letal de 15 metros. Le quedaban quizás 2 segundos antes de la detonación. De una patada, volcó una mesa de comedor y se dejó caer detrás de ella, poniendo su cuerpo lo más pegado posible al cuerpo. La granada detonó con una explosión que se sintió más que se oyó por encima de las ondas de presión que golpearon su improvisado refugio con la fuerza suficiente para desplazar la pesada mesa varios centímetros. La metralla volaba por encima de nuestras cabezas, impactando contra paredes y equipos. Phillips tenía un zumbido en los oídos, pero ya se estaba moviendo antes de que dejaran de caer los escombros. La experiencia en combate le había enseñado que los segundos posteriores a la detonación de una granada eran cuando los atacantes avanzaban, esperando que los defensores estuvieran aturdidos o heridos. Se acercó disparando, alcanzando a 2 insurgentes en plena avalancha. Habían estado avanzando hacia su posición con las armas preparadas, esperando encontrarla desorientada detrás de la mesa volcada. En cambio, encontraron pares controlados de proyectiles de 5,56 milímetros que los abatieron antes de que pudieran ajustar sus tácticas. 7 muertes confirmadas.
Las matemáticas comenzaban a estar a su favor, pero solo si no llegaban más refuerzos. Como si respondiera a ese pensamiento, la puerta de la cocina se abrió de golpe otra vez y entraron 3 luchadores más. Pero estos eran diferentes. Mejor equipados, moviéndose con aún mayor precisión, soldados profesionales, posiblemente contratistas militares, el tipo de hombres que se habían entrenado con las fuerzas militares nacionales antes de vender sus habilidades al mejor postor. La situación táctica pasó de mala a crítica. Phillips estaba sola, con poca munición, enfrentándose a una fuerza enemiga que se estaba adaptando a sus capacidades. Afuera, la batalla por el complejo continuaba con furia, lo que significaba que nadie vendría a ayudarla. Los marines estaban demasiado ocupados defendiendo sus propias posiciones como para preocuparse por el comedor. El contratista principal, al que ella consideraba un líder nato, dirigía a su equipo con señales manuales inconfundiblemente militares. Iniciaron un avance coordinado utilizando fuego de supresión y técnicas de movimiento que se habrían enseñado en Fort Benning o Huánuco. Estos hombres sabían lo que hacían y la habían identificado claramente como una amenaza significativa. Phillips tenía una ventaja. Conocía ese terreno a la perfección. 4 meses trabajando en ese cuartel le permitieron comprender cada ángulo, cada cobertura, cada línea de visión. Inconscientemente, había memorizado el espacio durante las incontables horas que pasó cocinando y limpiando. Y ahora ese conocimiento se ha convertido en una ventaja táctica. Se movía por el comedor como un fantasma, utilizando los equipos y los muebles como cobertura mientras atacaba a sus objetivos con una eficiencia despiadada. El supresor HK-416 mantuvo su posición ambigua, lo que dificultó a los contratistas identificar con exactitud de dónde provenía el fuego. Disparaba 2 veces, se movía, y volvía a disparar desde un ángulo diferente. Tácticas clásicas de disparar y huir que mantenían al enemigo a la defensiva. Alpha recibió un disparo en el hombro que lo hizo girar, pero sin derribarlo. Chalecos antibalas, señaló Phillips. Los 3 contratistas llevaban placas. Ajustó sus puntos de puntería, apuntando a la cabeza y las caderas, zonas donde las placas no ofrecían protección. El segundo contratista, Bravo, cayó al suelo con un disparo que le impactó en la pelvis, fracturándole el hueso y haciéndolo caer en un montón gritando. Alpha lo arrastró a cubierto mientras el tercer contratista, Charlie, abría fuego de supresión que obligó a Phillips a ponerse detrás del mostrador volcado. Le quedaba solo un cargador, quizá 30 balas, contra 3 profesionales entrenados y con armadura que ahora eran plenamente conscientes de que se enfrentaban a una oponente hábil. La situación exigía o bien genialidad táctica o bien una locura total. Phillips decidió proporcionar ambas cosas. Agarró un extintor de incendios de su soporte de pared, le quitó el pasador y lo lanzó al centro del comedor mientras simultáneamente abría fuego contra su base. El extintor detonó en una nube de polvo blanco que llenó el espacio de una niebla asfixiante, reduciendo la visibilidad a casi cero. Phillips se movía entre el humo químico con los ojos cerrados, guiándose por la memoria mientras el contratista avanzaba a tientas. Oyó toser a Charlie, siguió el sonido y disparó 3 balas a través de la nube donde debería estar su torso. La tos cesó de repente. Alpha gritaba órdenes, intentando coordinar una retirada a través de la cocina. Phillips siguió el sonido, disparando a ciegas, pero utilizando su conocimiento del espacio para calcular dónde estaría. Oyó un quejido de dolor, un cuerpo golpeando el suelo, el ruido metálico de un arma al caer. Cuando se disipó la niebla, otros 3 cuerpos yacían esparcidos por el comedor. 10 bajas confirmadas en aproximadamente 8 minutos. Nada mal para alguien que se suponía que debía preparar el desayuno. Pero la batalla no había terminado. A través de la puerta de la cocina, pudo oír cómo se reunían más insurgentes, presumiblemente preparándose para otro ataque. Ahora serían más cautelosos, habiendo sabido que el féretro estaba defendido por alguien que sabía lo que hacía. Phillips realizó una rápida comprobación de la munición.
Quedan 15 rondas. No es suficiente para otro compromiso prolongado. Necesitaba cambiar la situación táctica antes de que la superaran simplemente por superioridad numérica. El pasillo de la armería atraía. Si pudiera llegar al armero, podría rearmarse y convertir esta desesperada última resistencia en una posición defendible. Pero moverse al pasillo significaba exponerse al fuego proveniente de la entrada de la cocina. Le quedaban quizás 20 segundos antes de la siguiente oleada de ataque. Es hora de decidir. Mantener o mover. Phillips optó por mudarse. Corrió hacia el pasillo de la armería, disparando hacia atrás para impedir cualquier persecución. Las balas la perseguían por el comedor, tan cerca que sentía el calor de su paso. Algo tiró de su manga, un susto que habría sido fatal si hubiera sido un poco más lenta. El pasillo de la armería era corto, quizás de unos 20 pies, y terminaba en una pesada puerta de seguridad que requería 2 llaves diferentes. Phillips tenía una llave, la llave de su supervisora de comedor, que le daba acceso a las áreas administrativas. La armería requería la llave del oficial de servicio, que ella obviamente no tenía. Se estrelló contra la puerta de seguridad a toda velocidad, rebotó contra ella y giró con su HK-416 en alto para cubrir la entrada del pasillo. Los insurgentes se estaban reagrupando en el comedor, preparándose para un ataque coordinado. Podía oírlos gritarse el uno al otro, preparándose para la carga. 15 balas, un cargador, 6 metros de pasillo sin cobertura y una puerta cerrada con llave a sus espaldas. Según cualquier cálculo racional, estaba muerta. Pero la racionalidad había dejado de ser relevante hacía unos 10 minutos. Los insurgentes llegaron a toda prisa. 6 hombres irrumpieron en la entrada del pasillo disparando a diestro y siniestro, planeando abrumarla con una lluvia de fuego. Fue una táctica acertada contra un defensor con munición limitada y sin vía de escape. Habría funcionado contra cualquier otra persona. Phillips abrió fuego automático, agotando su munición restante en una ráfaga sostenida que convirtió la entrada del pasillo en una zona de muerte. El HK-416 vació su cargador en 3 segundos, disparando balas con precisión mecánica. Los cuerpos caían, apilados en la entrada como leña. Los supervivientes retrocedieron, arrastrando a sus camaradas heridos, y su asalto fue interrumpido por el fuego devastador. Entonces el cerrojo del HK-416 se bloqueó sobre una recámara vacía y Phillips se quedó sin munición. Soltó el rifle vacío y sacó su cuchillo, un KBAR que la había acompañado durante 3 despliegues y más combates cuerpo a cuerpo de los que quería recordar. La hoja, de 7 pulgadas y hecha de acero al carbono, había cobrado vidas en circunstancias donde las armas de fuego eran ineficaces o no estaban disponibles. 2 insurgentes aparecieron en la entrada del pasillo, con las armas en alto, listos para terminar la lucha. La vieron allí de pie, solo con un cuchillo, sin rifle, sin cobertura, sin ningún lugar a donde ir. Sonrieron, confiados en su ventaja. Phillips esperó hasta que estuvieron a 10 pies de distancia, lo suficientemente cerca como para poder ver la sorpresa en sus ojos cuando se movió. Se movió con rapidez y agachada bajo sus líneas de fuego y emergió dentro de su guardia con el cuchillo ya en movimiento. El primer hombre tomó la hoja por debajo de sus costillas, en ángulo hacia su corazón. Se retorció y tiró, sintió la resistencia cuando el acero separó la carne. Luego lo pateó lejos y se volvió hacia el segundo luchador. Alcanzó a girar su AK hasta la mitad antes de que ella acortara la distancia y le clavara el cuchillo en la garganta, silenciando su grito antes de que pudiera formarse por completo. La sangre, aún caliente, salpicó su rostro y su uniforme de cocina, cubriéndola con una evidencia imposible de explicar. 11 muertes confirmadas. El manejo de los cuchillos se ha reducido a la forma más primitiva de combate, y hay más hostiles en el comedor. Podía oírlos discutir, intentando decidir cómo lidiar con la mujer que ya había matado a casi una docena de sus camaradas. Algunos querían retirarse, otros querían venganza.
La discusión le valió unos preciosos segundos. Phillips se limpió la sangre de los ojos y evaluó su situación con la fría claridad de alguien que había estado en circunstancias peores y había sobrevivido. Sin munición, un solo cuchillo, la puerta cerrada con llave a sus espaldas, un número desconocido de hostiles entre ella y la seguridad. La situación táctica era irrecuperable por medios convencionales. Es hora de soluciones poco convencionales. El comedor contaba con tuberías de gas industrial que alimentaban los equipos de cocina. Phillips había dedicado 4 meses al mantenimiento de ese equipo, lo que significaba que sabía exactamente dónde estaban las válvulas de cierre y cómo anular los sistemas de seguridad. Sería peligroso, potencialmente catastrófico si se hiciera incorrectamente. Pero morir también era peligroso, y al menos esta opción ofrecía la posibilidad de llevarse al enemigo consigo. Regresó al comedor, utilizando mesas volcadas como cobertura. Los insurgentes la vieron venir y abrieron fuego, pero su puntería se vio mermada por el miedo y por saber que ella ya había matado a muchos de sus camaradas. Los tiros se iban desviados o altos, dándole los segundos que necesitaba para llegar a la cocina. La válvula de corte de gas estaba detrás de los hornos industriales. Phillips la giró hasta la posición cerrada y luego usó su cuchillo para bloquear el seguro, impidiendo que se pudiera volver a encender fácilmente. El gas comenzó a filtrarse silbando en la cocina desde el sistema averiado, invisible y letal. Los insurgentes avanzaban de nuevo, al darse cuenta de que su presa finalmente estaba acorralada. Ahora se movían con cautela, armas en alto, revisando las esquinas, empleando técnicas de despeje profesionales. Habían aprendido de sus errores. Phillips agarró un encendedor de cocina, de esos que se usan para encender las luces piloto, y lo levantó para que los hostiles que se acercaban pudieran verlo claramente. Luego habló en español, con un acento tosco pero comprensible. Fuga de gas, cocinas llenas de ella. Si enciendo esto, todos morimos. Los insurgentes que avanzaban se paralizaron. Ahora podían olerlo. El inconfundible olor a gas natural llenaba el espacio confinado. Una sola chispa en todo el altar se convertiría en una bola de fuego que mataría a todos los que estuvieran dentro. «Suelten las armas», ordenó Phillips, aún con el encendedor en la mano. «O arderemos todos». Durante un largo rato, nadie se movió. La tensión era palpable. La vida y la muerte separadas por el simple roce de un pulgar sobre un encendedor de plástico. Entonces, desde fuera, un nuevo sonido se abrió paso entre el fragor de la batalla. El inconfundible zumbido de las hélices de un helicóptero. No era solo uno. Eran varias aeronaves que se aproximaban a gran velocidad y a baja altura. A través de las ventanas del mess hall, Phillips pudo ver helicópteros artillados tomando posiciones, con ametralladoras apuntando hacia las posiciones enemigas. La caballería había llegado. Los insurgentes también lo oyeron. Su asalto había fracasado, sus bajas aumentaban y ahora estaban atrapados en un edificio con una mujer que claramente estaba dispuesta a imitar a cualquiera para frustrar su objetivo. El cálculo de coste-beneficio cambió drásticamente. Se retiraron, retrocediendo por la cocina en formación ordenada, dejando atrás a sus muertos. Phillips los vio marcharse, aún con el encendedor en la mano, lista para acabar con todos si intentaban alguna estupidez. Cuando el último albergue desapareció por la entrada norte, finalmente bajó el encendedor. Encendió el encendedor y cerró correctamente la válvula de gas dañada. Luego se sentó en el suelo empapado de sangre y esperó a que los marines aseguraran el complejo. El informe posterior a la acción describiría más tarde la defensa de la FOB Sierra 12 como una operación que estuvo a punto de terminar en desastre, pero que tuvo éxito gracias a la tenaz resistencia del personal de la base. El enfrentamiento en Mesaúl se mencionó en un solo párrafo. Una defensora mantuvo una posición crítica contra múltiples oleadas de asalto enemigo, impidiendo el acceso a las instalaciones de la armería. Esa defensora estaba siendo atendida por un médico cuando el capitán Morrison la encontró. Él era el comandante de la base,
Un veterano de combate con 2 despliegues y una creciente colección de canas fruto de tomar decisiones de vida o muerte a diario. Sargento Phillips, dijo, mirando su uniforme de cocina blanco empapado de sangre y el cuerpo esparcido por su área de trabajo. Creo que debemos hablar sobre sus asignaciones anteriores. Phillips asintió, demasiado cansada para evadir la pregunta. Sí, señor, probablemente sería apropiado. En tu expediente personal dice que eres cocinero /diagonal, a que solicitaste trabajar en el servicio de comidas después de una baja médica, dijo Morrison, señalando el caos que los rodeaba. Pero esto no me parece cocinar. Preparé el desayuno para unas 15 personas, respondió Phillips con un humor cansado. No precisamente como lo esperaban, dijo Morrison, casi sonriendo. ¿Reconocimiento de la fuerza? Sí, señor. 3 despliegues, y luego algunos problemas en el último. Los consejeros pensaron que debería hacer algo menos estresante. ¿Cómo está funcionando eso? Phillips observó los cuerpos, la sangre, los daños. Luego miró el pasillo de la armería, que permanecía seguro porque ella había mantenido esa posición sola contra todo pronóstico. Creo que necesito un nuevo terapeuta, señor. Esta vez, Morrison sí sonrió. Creo que necesitas un nuevo destino laboral. Tenemos un equipo de seguridad que podría necesitar a alguien con sus habilidades específicas, suponiendo que esté interesado en volver a trabajar. Phillips lo consideró. Había pasado 4 meses intentando ser normal, intentando convencerse de que podía dejar atrás la violencia y encontrar la paz en las tareas domésticas rutinarias. Pero la violencia la encontró de todos modos, y ella respondió con toda la letal competencia que creía querer olvidar. Tal vez la lección no era que debía evitar el combate. Tal vez la lección fue que los guerreros no dejan de ser guerreros solo porque se les cambie la descripción de su trabajo. Me interesa, dijo finalmente. Pero con una condición. ¿Qué es eso? Todavía tengo la oportunidad de preparar el desayuno una vez por semana. Los marines necesitan comer y yo soy bueno en eso. Morrison rió, un sonido de alivio y respeto. Trato. Pero quizá podamos conseguirte un delantal que diga algo diferente a avesa al cocinero. ¿Qué tal un marine de reconocimiento de la fuerza de cocina? Elige bien tus batallas. ¿Qué te parece si simplemente ponemos tu rango y nombre y dejamos que la gente averigüe el resto por su cuenta? Phillips asintió, aceptando el compromiso. Se puso de pie, haciendo una mueca de dolor al notar que sus músculos ya comenzaban a tensarse por la descarga de adrenalina. A su alrededor, los marines aseguraban el campamento, fotografiaban la escena y recogían pruebas. Un joven cabo se detuvo a mirarla fijamente, con los ojos muy abiertos. Señora, quiero decir, sargento mayor, solo quería decirle que nunca más me quejaré de su comida. La comida siempre estuvo buena, respondió el cabo Phillips. Simplemente necesitabas la perspectiva adecuada para apreciarlo. Mientras salía del comedor, escoltada por diputados que querrían declaraciones detalladas sobre el enfrentamiento, Phillips vio su reflejo en una ventana, empapada de sangre, exhausta, con el aspecto de haber luchado sola en una guerra porque, básicamente, así había sido. Pero bajo la sangre y el cansancio, ella vio algo más. Ella vio a alguien que había encontrado la paz, no evitando la violencia, sino comprendiendo cuando era necesaria y siendo lo suficientemente capaz de aplicarla con precisión. El comedor sería limpiado, reparado y puesto de nuevo en servicio en una semana. Se limpiaría la sangre, se remendarían los agujeros de bala y se reemplazaría el equipo dañado. En menos de un mes, los nuevos marines desayunarían allí sin saber lo que había ocurrido en ese lugar. Pero aquellos que estuvieron allí, que vieron las consecuencias, que contaron los cuerpos y calcularon las probabilidades imposibles, ellos lo recordarían. Contaban la historia en voz baja durante las guardias nocturnas, transmitiendo la leyenda del cocinero, que resultó ser algo mucho más peligroso. Antes de aceptar su nuevo puesto de seguridad, Phillips pidió una cosa,
permiso para terminar el servicio de desayuno esa mañana. Morrison lo aceptó, comprendiendo que los rituales importaban, que la continuidad era importante, que los guerreros necesitaban demostrarse a sí mismos que aún podían realizar tareas normales después de haber cometido actos de violencia extraordinaria. Así pues, 2 horas después de que terminara el tiroteo, con el recinto asegurado y los médicos atendiendo a los heridos, la sargento Gracie Phillips regresó a su cocina. Limpió la sangre de las encimeras, reemplazó los equipos dañados y comenzó a preparar el desayuno con la misma precisión metódica que había aplicado para eliminar a 11 combatientes hostiles. Los marines que pasaron por la fila del comedor esa mañana se comportaron con calma y respeto. Habían oído lo sucedido, visto las pruebas y comprendido que la mujer que les servía los huevos les había salvado la vida al mantener un puesto que debería haber sido invadido. Un cabo primero, de apenas 19 años, llegó a la línea de saque y se encontró con la mirada de Phillips. «Gracias, sargento», dijo simplemente. Phillips asintió, mostrando gratitud sin falsa modestia. «Solo estoy haciendo mi trabajo, marine». «¿Qué trabajo?», preguntó. «¿Cocinera o guerrera?». Phillips reflexionó sobre la pregunta y luego sonrió levemente. Sí, porque esa era la verdad. ¿No? Era ambas. Una cocinera que se aseguraba de que los marines estuvieran bien alimentados. Una guerrera que los protegía cuando la violencia llamaba a su puerta. Los dos roles no eran contradictorios. Eran complementarios. Algunas personas eran constructoras, creando cosas que mejoraban el mundo. Otras eran protectoras, interponiéndose entre la civilización y el caos. Phillips había aprendido que podía ser ambas cosas siempre y cuando dejara de negar la mitad de lo que era. La historia de la Operación FOB Sierra 12 se extendió por los círculos de marines con la rapidez de un buen chisme. Se exageraron los detalles, se inflaron las cifras, pero la esencia seguía siendo cierta. Una cocinera de la unidad de marines había defendido ella sola una infraestructura crítica contra un ataque coordinado de combatientes entrenados, matando a 11 y obligando a los supervivientes a retirarse. Las oficinas de reclutamiento empezaron a recibir preguntas de mujeres sobre oportunidades de reconocimiento de fuerzas. Los instructores de entrenamiento utilizaron el enfrentamiento como caso práctico de tácticas defensivas y conciencia situacional. Y en algún lugar del Pentágono, alguien actualizó la doctrina para reflejar las lecciones aprendidas de la operación, que había triunfado a pesar de, o quizás gracias a, los antecedentes poco convencionales de su defensora. Los marines de la FOB Sierra 12 aprendieron esa mañana una lección fundamental, una que todo guerrero acaba descubriendo si sobrevive el tiempo suficiente. La capacidad importa más que las credenciales. El entrenamiento trasciende los cargos, y la persona más peligrosa en cualquier lugar suele ser aquella a la que nadie presta atención. La sargento Gracie Phillips personificaba esa lección. Preparaba el desayuno, mantenía el equipo, redactaba informes y realizaba todas las tareas rutinarias que mantenían en funcionamiento una base de operaciones avanzada. Pero bajo esa rutina doméstica se escondía una guerrera forjada en un combate tan intenso que la había quebrado psicológicamente. Sin embargo, no la había quebrado. La había refinado, le había enseñado cuando la violencia era necesaria y cuando debía evitarse, le había dado la sabiduría para elegir la paz cuando fuera posible y la capacidad de emplear una fuerza abrumadora cuando fuera necesario. Esa sabiduría, ese equilibrio, era lo que hacía tan eficaces a los marines de reconocimiento. No eran asesinos sin cerebro ni adictos a la adrenalina. Eran profesionales que comprendían la violencia a un nivel fundamental y podían emplearla con precisión quirúrgica cuando las circunstancias lo requerían. Exigieron. Los narcoinsurgentes que atacaron la FOB Sierra 12 cometieron un error táctico. Asumieron que la Mesal estaría poco defendida, posiblemente indefensa, un blanco fácil que les daría acceso al arsenal y a las armas necesarias para resistir un asedio prolongado. En cambio, se toparon con alguien que había pasado años aprendiendo a matar con eficacia en espacios reducidos.
Alguien que había ocultado un arma no autorizada porque la experiencia le había enseñado que más vale prevenir que curar. Alguien que convirtió una cocina en una fortaleza y la defendió con una letal competencia propia de un entrenamiento exhaustivo y múltiples despliegues en combate. 11 insurgentes muertos después, los supervivientes aprendieron una valiosa lección sobre suposiciones y subestimación. Los que sobrevivieron contarían historias sobre la estadounidense que asesinó a sus camaradas con cuchillos y rifles y amenazó con quemarlos vivos antes que rendirse. Esas historias se difundirían por las redes insurgentes, creando una leyenda que haría que los futuros atacantes fueran más cautelosos, más cuidadosos, más conscientes de que a veces el objetivo que parece menos amenazante es, en realidad, el más peligroso. Peligroso. Y en el comedor de la FOB Sierra 12, la sargento Gracie Phillips seguía sirviendo el desayuno, cocinando el almuerzo y preparando la cena con discreción y profesionalidad, sin llamar la atención, hasta que alguien cometía el error de pensar que una cocinera no podía ser una guerrera. Entonces aprendían, de la forma más definitiva posible, que las apariencias no importan cuando la capacidad habla por sí sola. El lobo no se anuncia a las ovejas. Espera pacientemente en la cocina, sirviendo la comida y manteniendo el equipo, listo para recordarle a quien lo necesite que los depredadores no dejan de ser peligrosos solo porque se les asigne un trabajo diferente. Simplemente se vuelven más pacientes, más precisos e infinitamente más letales. Gracias por ver el video. Suscríbete para escuchar más historias inspiradoras de mujeres valientes en uniforme.